Continuamos. El Tribunal Supremo Electoral hará público los listados de los financistas de los partidos políticos a más tardar el 10 de junio, pero el auditor señaló que no podrán verificar de dónde procede el dinero aportado. Nosotros vamos a ir a hacer auditorías y revisar de que lo que ellos nos están informando sea lo que encontramos en su poder y lo que ha sido comunicado también por ustedes mismos, por los medios de comunicación. Sí, cumplieron, no en el tiempo correspondiente, pero sí a medida que van pasando los días, sí cumplieron con presentar sus listados de financistas, sí, todo lo que correspondía al año 2014. Año 2015, ellos tienen que presentarlo hasta el 10 de junio. Al respecto, el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, dio a conocer que a mediados de junio se dará a conocer el informe de fiscalización a partidos políticos y recalcó que no se trata de una investigación criminal. Se trata de un informe temático, es decir, no es precisamente de investigación criminal. Debemos tenerlo concluido muy probablemente en la segunda quincena de junio. Ha habido unos retrasos en la culminación de este informe, pero esperamos tenerlo pues más o menos para esa fecha. Y para combatir la corrupción, diversos sectores coincidieron en que se podría comenzar por reformar la ley electoral y de partidos políticos. El tema particularmente importante en lo que se refiere a corrupción ahí es el financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Actualmente vemos que los partidos políticos dependen de recursos totalmente dudosos, de empresas que están involucradas en actos de corrupción, de distorsiones o uso inadecuado del presupuesto nacional, donde se acude a inversiones y se transfieren a ONGs que pertenecen a diputados. Entonces yo creo que uno de los elementos básicos es comenzar con ese cambio de la ley. Si los diputados tienen la voluntad de hacerlo, por supuesto que da tiempo. Otra cosa es que la tengan. Y yo creo que esa es la exigencia que deberíamos tener como ciudadanos. Hay que tener cuidado, sin embargo, no con un par de detalles. La ley electoral y de partidos políticos que en este momento está en el Congreso no es una buena ley, por lo tanto hay que revisarla. La que está todavía favorece el comportamiento que estamos tratando de evitar. Lo mismo sucede con la ley de servicio civil, también hay que revisarla. Pero si hay voluntad de parte de los diputados, por supuesto que hay tiempo. Por supuesto, la pregunta que viene al momento es, ¿ustedes están dando el paso para presentar estas modificaciones? Ahí sí que cambiar las reglas del juego, ¿no? ¿Qué hay al respecto del financiamiento de los partidos políticos? ¿Qué es lo que ustedes están proponiendo? Realmente los cambios deben de hacerse de fondo. El sistema privado ofrece una serie de objeciones, de obstáculos, y el tribunal planteará realmente una posición del financiamiento público. Por supuesto, con una gradualidad de situaciones que deben de cumplirse, como por ejemplo la inclusión de la responsabilidad en que podría incurrir un funcionario de un organismo político que recibe ese dinero, tiene la obligación de hacer las declaraciones que correspondan y tendrá que asumir las responsabilidades penales y civiles por tener esos fondos. Ya. ¿A qué monto ascienden esos financiamientos que van a estar, digamos, siendo provistos a nivel público? Aún no se ha establecido el monto, tendrá que ser basados quizás básicamente en la cantidad de empadronados, etcétera. Habrá algunos parámetros que tendremos que plantear para que se establezca ese monto. Seguimos en el tema de estas reformas que se proponen y que vemos que muchos sectores de la población, de la sociedad, dicen que son urgentes. ¿Cuáles serían puntualmente algunas que ustedes nos puedan decir se necesitan ya? Bueno, tal vez en ese sentido, quizás el tema, por ejemplo, de la reelección, yo creo que el tema, digamos, también temas referentes a financiamiento, temas referentes al fortalecimiento del tribunal, creo que también esos son temas muy importantes. Yo creo que de una forma general, lo que yo les podría decir es que el paquete de reformas que nosotros vamos a presentar en este momento, solo a nivel, digamos, de delinear los contenidos, estamos con la preocupación de que sea algo que responda a esas demandas que han planteado la ciudadanía. Magistrado, solo una cuestión. En cuestión de reelección, eso nos da cierto nerviosismo. ¿Eso es para que se valga la reelección o para detener la reelección? Por ejemplo, un diputado. Sí.
regula esto es que se puedan reelegir o que ya no más de eso. No, ¿Cómo mire, está? yo creo Alcaldes que están encasicados, si podemos decirlo así. Mire, ¿Cómo yo está creo que usted justamente está tocando como la médula de las preocupaciones ciudadanas. Nosotros en este momento, tal y como decía el magistrado Solórzano, pues estamos también, digamos, es un tema que vamos a incluir. Estamos discutiendo las posibilidades. Naturalmente que no se puede prohibir la reelección porque esto está en la Constitución, pero sin embargo sí se puede moderar, o sea, limitar, por ejemplo, el número de veces que alguien se puede reelegir. Magistrado Aguilar, hay ciertas reformas, ciertas exigencias de la ciudadanía, finalmente, que no me parece que pudieran esperar hasta otra etapa electoral, hasta otro ciclo electoral. ¿Qué se puede reformar ahora para las elecciones de este 2015? A mi juicio, tal vez es una preocupación que ha recogido el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que también es una manifestación legítima del pueblo en cuanto al voto nulo. Entendemos que es una manifestación política que no está de acuerdo con el sistema y con los partidos. Y nosotros estimamos que se podía someter a consideración que la población se manifieste en relación al voto nulo y que éste tenga una eficacia y vinculación jurídica para determinar. Sí, porque manifestarse se manifiestan, sí. Hay no. Voto nulo y ha existido, pero no tiene un efecto jurídico, solo sirve para el cómputo, pero no tiene ninguna incidencia en cuanto a determinar el resultado en sí de las votaciones. Nosotros pretendemos de que esto sí tenga incidencia y vinculación jurídica. El voto nulo tiene una incidencia solo matemática para el tema del aporte que se le da a la campaña presidencial, el 5%, entonces en eso sí influye especialmente para la segunda vuelta presidencial, solo para eso. Pero dada los planteamientos, las peticiones, el tribunal estima que sí se le debe dar la vinculación correspondiente al voto nulo, pero con una gradualidad en el sentido que sea municipal, departamental y nacional, porque no todas las organizaciones políticas participan a todos los niveles. Recordemos que hay comités cívicos que solo tienen la potestad de participar en corporación municipal y tendríamos que aplicar y diferenciar cómo se contempla el voto nulo en el tema de la adjudicación de cargos o en la valorización del mismo. Claro. Y una última pregunta, ¿está el transfugismo de los diputados regulado ahí, por favor? Es otra forma que estamos viendo y ustedes pudieron ver que el Tribunal Supremo Electoral a partir de enero inició para evitar precisamente que se trasladaran los ciudadanos de un lugar a otro. Es un efecto que se había cometido durante todos los anteriores y lo mismo pretendemos. Ya sabemos que existirán posiciones contrarias en cuanto estamos tocando un principio constitucional, etcétera, pero nosotros vamos a plantear unas par de líneas que pretenden precisamente limitar esa facultad que tienen los diputados electos de trasladarse a otra organización. vamos a solo otro. Otro tema que nosotros estamos, digamos, tratando de incluir en estas reformas es el tema de establecer un mecanismo para que la ciudadanía pueda tener, y este sería un mecanismo a cargo del Tribunal Supremo Electoral, que pueda ejercer la auditoría ciudadana. Es una idea que estamos tratando de darle forma, pero nos parece que es muy conveniente, dado que en este momento estamos viviendo, como dijéramos, un renacer de ese sentimiento ciudadano y la gente quiere seguir participando. Y a cargo del Tribunal Supremo Electoral está la formación cívico-política de la población y por eso estamos pensando en establecer un mecanismo en la ley en ese sentido. Gracias. Bueno, vamos a ir a una de las notas. Empresarios, representantes de la sociedad civil y comunidades indígenas participan en un congreso que pretende proponer soluciones también ciudadanas a la corrupción que actualmente afecta al país. Veamos. Con el propósito de aportar soluciones que combatan la corrupción en la sociedad guatemalteca, alrededor de 30 organizaciones de la sociedad civil, empresarios y la Iglesia Católica participaron en el Congreso Ciudadano contra la Corrupción. Yo creo que si se quiere pensar en medidas viables actualmente, tiene que comenzarse por una renuncia del presidente, ¿no? Para crear un clima diferente. Yo creo que el presidente actualmente, su función es una fuente de inestabilidad política en Guatemala. En la medida que él renuncie, podríamos tener un poco más de estabilidad. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales considera que una parte de la corrupción se origina en los contratos para la adquisición de distintos productos según el Ministerio o dependencia del Estado.